Muy buenas tardes, hermosos y hermosas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directo con la Asociación Española de Pediatría, concretamente con su plataforma En Familia, donde ya sabéis que podéis consultar todas vuestras dudas. Y hoy es un directo muy especial porque no vamos a hablar como en otros directos sobre vacunas, sobre enfermedades infecciosas, ese calendario vacunal que nos encanta tener siempre al día, sino que vamos a hablar de esas personas que son tan importantes y en las que confiamos la salud, el cuidado de nuestros hijos, y no son los abuelos, sino son nuestros pediatras. Y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con Luis Carlos Blesa, que es el presidente de la Asociación Española de Pediatría, y él representa a 13.000 pediatras. Es la voz de 13.000 pediatras, así que lo vamos a tener con nosotros para poder preguntarle todo lo que queramos. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, ha costado un poquito la conexión, pero por fin estamos ya aquí contigo. Muchas gracias y perdonar un poquito estos minutos que a veces tenemos con estos problemas en directo de Instagram. Y nada, muchas gracias, Isabel, por la presentación que te acabo de escuchar y encantado de estar aquí, Marian, para poder, en principio, pues poner en valor lo que significa nuestra profesión y poder divulgar esa labor que realizamos que nosotros consideramos tan importante y espero que así lo consideréis también. Bueno, estamos en una semana especial, que es una semana para, bueno, pues para poner en relieve el valor de la pediatría y de estos profesionales que están ahí, que por supuesto todos los tenemos muy presentes, pero muchas veces no sabemos muy bien qué hacen, cuál es su labor asistencial. Y bueno, tenemos la suerte de que bueno, hoy vamos a estrujarte a preguntas para que nos lo cuentes todo. Además, no todos los días tenemos a un presidente aquí sentado con nosotros, así que vamos a disfrutarlo. Porque claro, al final, Luis, las familias que tenemos hijos, en mi caso, por ejemplo, estamos súper acostumbradas, es lo normal, ¿no? Vas al centro de salud, a tus niños les atiende un pediatra, un especialista que ha terminado la carrera de medicina, que hace una formación específica. Pero esto no es igual en todos los países, ¿no? O sea, en España podríamos decir que somos especialmente afortunados. Pues la verdad es que sí que lo somos. Hay muchas cosas que a veces en este país nos cuesta reconocer aquellas cosas que tenemos buenas. Somos un país que nos flagelamos con mucha frecuencia, pero también hay que saber valorar las cosas que tenemos. Quiero decir que muchas veces las tenemos mejor que en otros países. Y Ujú. efectivamente ese modelo que siempre hablamos de Europa, pues muchas veces la mayoría de las familias no conocen que en la mayoría de países de Europa el modelo de atención de los niños y de los adolescentes muchas veces está realizado por los médicos de familia que atienden pues población desde que nacen hasta que fallecen. Con lo cual no quiere decir que no tengan un modelo sanitario adecuado, pero está claro que los niños y adolescentes españoles en las diferentes comunidades autónomas pues sean atendidos por aquellos profesionales que estamos especialmente formados y capacitados para atender este tramo de edad. Probablemente tenemos unos conocimientos, unas capacidades y unas habilidades que nos hacen conseguir unas tasas mejores de excelencia, sobre todo en la calidad y la atención. Y desde luego yo creo que podemos poner unos varios ejemplos en los cuales podemos, yo creo que todos nuestros oyentes van a poder apreciar que el tener esa mayor accesibilidad a un pediatra, no como en otros países, que solo existen en los hospitales los especialistas pediátricos. Aquí en España tenemos pediatras, afortunadamente, en los centros de salud de atención primaria y también en los hospitales, sobre todo dedicados a las diferentes especialidades de la pediatría. Y he hablado de una mayor accesibilidad, pero también tener pediatras cercanos, próximos, en los centros de salud, lo que facilita es que resolvemos muchos más problemas sin necesidad de tener que derivarlos al hospital o de que sigan itinerarios o trayectos mucho más complicados. Y, por supuesto, los pediatras hacemos una labor muy importante, especialmente preventiva, en los centros de salud de atención primaria, ese contacto próximo y frecuente con las familias, lo que permite es establecer una parte muy importante en la salud infantil que es las medidas preventivas, la prevención de la salud y el evitar la enfermedad. Bueno, esto es muy importante porque al final se genera esa relación de confianza, ¿no? Al final el pediatra es parte de la familia, conoce la historia clínica. Hay pediatras que incluso llegan a ver varias generaciones dentro de una misma familia, lo cual es muy bonito. Y esa cercanía, esa proximidad es diferencial a, bueno, si solo tenemos acceso a ese profesional, bueno, en un hospital que, pues, con el modelo que tenemos en España, con la cantidad de pueblos que tenemos y es atomizado, no sería posible. Y de hecho esto hace
que se nos ponga como ejemplo, incluso como referentes internacionales, este modelo pediátrico español. ¿Hay algún ejemplo en el que digamos, bueno, nos ponemos la medalla, ¿no? En esto somos campeones, gracias a este modelo pediátrico conseguimos mejores resultados en alguna cosa concreta que otros países? Pues efectivamente, María, no solo en una cosa concreta, en muchas cosas. Hay que decir que la pediatría española está muy bien considerada a nivel de nuestros compañeros de Latinoamérica, pero también a nivel de los compañeros de, digamos, de Europa y desde el punto de vista de cualquier sociedad internacional. Los pediatras españoles tenemos una alta tasa de especialización, tenemos un sistema de formación muy bueno y, desde luego, creo que en ese aspecto sí que somos la envidia. Y te puedo poner un ejemplo muy sencillo y te voy a comentar varias cosas de cuáles son esos logros de los que podemos presumir. Pero, por ejemplo, uno muy sencillo es pregúntale a las familias, tú que tienes tantos seguidores y tantas veces, a las familias que han tenido que estar por motivos laborales, por motivos de cualquier otro tipo, etcétera, que han permanecido en otros países, incluso europeos, que para nosotros son muchas veces son modelo de tantas y tantas cosas que los envidiamos, y pregúntales muchas veces su atención cuando han estado enfermos sus hijos, sus niños, sus adolescentes, la atención que han recibido, lo diferente que es ir a un médico, digamos, generalista o a un sistema de otros países y en comparación con el que se recibe aquí en España, que siempre o la mayor parte de las veces sí que existe un pediatra que está cercano, que está próximo, al cual se le puede pedir una cita y una valoración. Y no hay que olvidar que somos los especialistas porque para ello nos hemos dedicado. No es que seamos mejores que otros profesionales de otras especialidades, simplemente es que nos hemos dedicado a los niños y a los adolescentes. Todo lo que es nuestra formación durante el sistema de residencia y durante todo el tiempo de aprendizaje que hemos hecho. Y por ponerte unos ejemplos, pues Marian, ejemplos que son, bueno, tenemos las mejores tasas de vacunación prácticamente Bueno, mundiales. La bueno, eso vacunación. es increíble, ¿eh? O sea, eso me parece que hay que decirlo más. Creo que durante la pandemia se habló mucho de esto porque al final se decía, bueno, en España tradicionalmente vacunamos mucho, pero estos datos hay que contarlos. Pues sí, efectivamente, tenemos unas tasas de vacunación infantil, especialmente en los primeros años. Luego parece que las cosas se van relajando un poquito y a veces cuando los niños ya son un poco más mayores y en adolescentes, a veces las tasas de vacunación bajan un poquito, desgraciadamente, quizás no insisten o se pierde ese concepto de importancia que tiene la vacunación, pero de todas formas siguen siendo tasas realmente excepcionales. Tenemos tasas de cobertura vacunacional cercanas de mayores del 95% en el primer año de vida, que es una cosa que, bueno, somos la envidia de toda Europa y probablemente del mundo. Pero no nos quedaremos solo en la vacunación infantil. Bien sabemos que España tiene una tasa de trasplantes también en adultos, pero es que en niños las tasas de trasplante infantil son de las mejores, por no decir las mejores del mundo. También es verdad que la asistencia de que haya pediatras en los centros de salud, en atención primaria, está demostrado en varios estudios que logra conseguir que se haga una disminución del uso de antibióticos y un uso más adecuado de esta terapia, que debe utilizarse solo cuando se sospechan pues, infecciones bacterianas y no cuando es otro tipo de infecciones en las cuales no tiene ninguna utilidad y entonces pueden producir algunos efectos que son para evitar el favorecimiento o la aparición de resistencias bacterianas. Hay que hacer un uso adecuado de antibióticos. Pero también podemos hablar del seguimiento de enfermedades crónicas, que haya una especie de especialista en cada centro de salud, un pediatra para enfermedades crónicas como puede ser el asma, se consigue muchas veces unas mejores tasas en el seguimiento y la evitación de reagudizaciones en estas enfermedades crónicas. Y como eso te podría dar muchos ejemplos, pero creo que son suficientemente representativos de lo que significa tener pediatras en los centros de salud. Bueno, nos gusta mucho que tengamos esas tasas de vacunación y estos porcentajes, estos índices de trasplante, que los cuidados sean mejores, es indudable que ayuda. Yo, mira, concretamente, mi hermano vive en Estados Unidos, allí el modelo de sanidad es muy diferente, pero tengo una sobrina que además tiene alergia a un montón de cosas y la verdad que muchas veces pues, el peregrinaje que tienen que hacer, el acceso, pues no, obviamente no tiene nada que ver a cómo está planteado el modelo aquí. Y como muchas veces somos de eso, de esconder la cabeza y parece que aquí lo hacemos todo mal, pues bueno, hay que valorarlo y sobre todo valorar a las personas que lo hacéis y que estáis ahí en las trincheras, ¿no? Todos los días. Y precisamente para eso tenemos esta semana en la que se conmemora el Día de la Pediatría, que normalmente es el 8 de octubre, pero bueno, como nos cae un poco regular, lo estamos celebrando hoy aquí. ¿Qué significa Muy bien. esta fecha? Concretamente, el día P. Me gusta a mí eso del día P. El día P, por hacerlo de una forma sencilla, que es el Día de la Pediatría, lo que intentamos, se instauró por la Asociación Española de Pediatría, que en estos momentos estoy presidiendo, pues la verdad, desde el año 2014, para intentar recordar a la sociedad
la importancia de lo que es tener los profesionales pediátricos que tengan esa accesibilidad y poder, digamos, el mantener este sistema de excelencia en la atención infantil y del adolescente. Nosotros queremos darle una actitud, sobre todo festiva, de celebración, pero muchas veces, desgraciadamente, en vez de celebrar, lo que estamos es intentando a veces reivindicar, ¿no? O intentar poner en valor y no perdamos esa atención que tenemos. Desafortunadamente, llevamos unos cuantos años, a raíz sobre todo de la crisis digamos, que vivimos en nuestro país, pues desde hace 1 o 2 décadas, que bueno, pues los diferentes gobiernos o los recursos, los gestores, los administradores, hicieron una serie de recortes y de cosas para intentar enfrentarse a esa crisis, y quizás el manejo no fue el adecuado porque se insistió mucho en recortar en aquello que se pensaba que podía ser o que era menos relevante, y se decidió pues unas políticas tendientes a no invertir, a no mantener los recursos adecuados para ese sistema que es tan característico nuestro, que es el de la atención primaria, ¿no? Y desafortunadamente, pues en este día P, que le llamamos día, pero celebramos durante esta primera semana de octubre, pues lo que queremos hacer sobre todo es eso, reivindicar un poco que estos peligros que se ciernen sobre este modelo pediátrico español que te está intentando comentar, que básicamente lo que consiste en que los niños y adolescentes en todo el país, a ser posible, pues que sean atendidos siempre por un profesional pediátrico, tanto en la asistencia primaria como en la asistencia hospitalaria. Bueno, pues es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo creo que cabe todo, ¿no? En esta semana cabe la celebración y cabe el felicitarse por el trabajo bien hecho, y desde aquí os mandamos un beso muy fuerte a todos, pero también cabe esa reivindicación y esa lucha de alguna manera, bueno, por la salud de los niños, ¿no? Que al final es lo que cuenta. Comentas que el modelo pediátrico español está en peligro. Yo he hecho unos números así un poco caseros, a ver si tiene algo que ver con lo que me sale a mí. 13.000 pediatras, que tú estás de portavoz de ellos. Atendéis alrededor de 6,5 millones de niños menores de 15 años, y la mayoría va a pasar por un centro de salud en algún momento. Entonces, pediatras de atención primaria, de los 13.000, sois unos 6.000. Esto me sale a 1.000 niños por pediatra. 1.000 niños por pediatra suena, no sé si suena razonable. Bueno, pues la verdad es que los números que has hecho son bastante buenos y la verdad es que acertados. Sí que es cierto que efectivamente mi Asociación Española de Pediatría representa, bueno, a prácticamente la mayoría de los pediatras que trabajan en el sistema español, y desde luego, efectivamente, solemos tener unos cupos cada uno de nosotros como pediatras. Estoy hablando en este caso ahora del sistema público, que efectivamente estamos hablando pues de que tenemos unos cupos de pues entre unos 800 a 1.200 niños por cada uno de los pediatras, depende de las ciudades, de las comunidades, y que quizás pueda ser un número adecuado, pero sobre todo si se dimensionan de acuerdo a las necesidades de cada una de las poblaciones, ¿no? No todas las poblaciones no son iguales en cuanto a sus necesidades. Sí que es cierto que históricamente han faltado profesionales pediátricos. ¿Y por qué han faltado? Porque desafortunadamente hay aproximadamente un 30% de las plazas, digamos que de pediatría, que se ofertan en el sistema público español, que no están ocupadas por pediatras o que están vacantes. Están atendidas por otros profesionales sanitarios, otros médicos, que afortunadamente que están ellos, y gracias a ellos que se puede dar una atención, pero probablemente no van a alcanzar esos estándares de calidad que tenemos los pediatras, sencillamente no porque seamos mejores, sino porque nos Formados, hemos claro. formado específicamente para ello y estamos realizando nuestra práctica y nuestra capacitación y nuestras habilidades. Llevamos siempre dedicados a las diferencias que hay, que, como bien decimos muchas veces los pediatras y representan la sociedad, que el niño no es un adulto en pequeño, sino que tiene sus particularidades. Es una persona que está en crecimiento y desarrollo y tiene sus propias particularidades. No es lo mismo que digamos que un adulto simplemente en pequeñito. ¿Y por qué Eso es muy existe esta importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es igual. Bueno, pues un estómago pequeño, unos riñones pequeños y un cerebro pequeño. Pero claro, el cerebro pequeño funciona un poco diferente a un cerebro, podríamos decir que, claro, no es lo mismo pequeño que inmaduro o con menos desarrollo. Pues no lo
puedes haber definido mejor, Marian. Efectivamente, es que es así. Efectivamente, el ser más pequeño, pero no quiere decir que además funcione igual, sino que tiene sus propias diferencias, sus propias especificidades y sus propias particularidades. Y eso hay que conocerlo y hay que saberlo. Y estamos hablando de dosificación de medicamentos. Nosotros los pediatras siempre nos manejamos por dosificación en kilos de peso, la mayor parte de las veces. No son cantidades generales que todos los adultos toman, de casi todos los medicamentos toman dosis más o menos las Un mismas. ibuprofeno de 400, ya está, da igual. Se lo tome Scooter, me lo tome yo, se lo tome un señor de 150 kilos, se lo tome un señor de 50 kilos. Efectivamente, puede haber algunas particularidades también en adultos, en ancianos, si tienen insuficiencia hepática o insuficiencia renal, puede cambiar un poco las Pero en dosificaciones, pero no es, general, los niños es en cada niño lleva una dosis casi individualizada, ¿no? Hecha por el propio pediatra. Y ese es un ejemplo de la diferencia en pediatría. Y ya te comento que efectivamente a falta, además de que ya digo que desafortunadamente pues aproximadamente un 30% de las plazas de los pediatras de atención primaria no está ocupada o no está representada por estos, digamos que por el especialista pediátrico, por decirlo así, sino que además es un problema que desgraciadamente y desafortunadamente, por eso estamos en este foro y en todos los que se nos pida la opinión, y lo llevamos diciendo mucho tiempo, desafortunadamente nosotros nos formamos, la mayoría de los profesionales pediátricos, tenemos ya una edad, porque desde luego la atención primaria en España hay que recordar que no solo los pediatras, sino también los médicos de familia, lo que conocemos como los centros de salud, diferente un poco a los antiguos ambulatorios, con las plazas, digamos, un poquito de una forma diferente que era la sanidad. Estamos hablando de la Ley General de Sanidad, de los años de la década de los 80, han pasado 40 años y, lógicamente, las necesidades que había entonces no son las mismas que ahora. Entonces, estamos en una fase de replanteamiento de lo que son las necesidades sanitarias de la población, porque han cambiado, no pueden ser las mismas que eran hace 40 años, que había un predominio de enfermedades agudas, y ahora, sin embargo, estamos hablando pues de un predominio de otras peticiones, de otras necesidades. Han cambiado las familias, ha cambiado la sociedad. Y desafortunadamente, pues la mayoría de los profesionales que trabajamos en atención primaria, pues tenemos ya una cierta edad, que es bueno en cuanto a experiencia y madurez, pero sí que es cierto que muchos de mis compañeros van a llegar a la edad de jubilación y no existe un recambio garantizado porque las plazas de atención primaria, en este caso estoy hablando de pediatría, pero podría hablar también de nuestros compañeros de medicina de familia, pues no resultan atractivas para nuestros compañeros más jóvenes porque hay una sobrecarga asistencial prácticamente que ocupa el 100% del trabajo de un profesional pediátrico, y no nos olvidemos que un pediatra no solo tiene que atender a pacientes, tiene también que formarse. La medicina es una profesión en constante cambio y tiene que haber un tiempo de formación continuada, de estar en los avances del día a día que se producen en la medicina y cada vez más rápidos, y no tenemos tiempo para formarnos. Y también debemos investigar porque todavía hay muchas cosas en la medicina que no las conocemos, que no las sabemos, y hay que hacer investigación. Y la investigación no se hace solo en los laboratorios, también se hace en los hospitales, también se hace en los centros de salud. Se hace en todos lados. Hay investigación, hay estudios epidemiológicos, descriptivos, terapéuticos, experimentales. Hay mucho tipo de investigación y se olvida que muchas veces un compañero, yo o cualquiera otro de mis compañeros que trabajamos en atención primaria, no es lo típico de cuando un médico se le ve que está sin un paciente es que no está haciendo nada. No, es que a veces estamos formándonos, estamos investigando o estamos repasando historias o haciendo otras cosas y desafortunadamente pues nuestra presión asistencial es muy alta. Hay una demanda probablemente demasiado exagerada o muy injustificada. Quizás aquí también tengo que hacer una llamada de atención a que la sociedad tiene que pensar que la medicina no tiene unos recursos ilimitados, tiene unos recursos finitos y que hay que favorecer, tú también que estás dentro del ámbito del sistema sanitario, de las profesiones sanitarias, que hay que favorecer los autocuidados y que la población tiene que también tener sus propias autonomía. responsabilidades en la salud y en el cuidado. Esa prevención, eso es muy importante y yo insisto, es parte de mi labor en las redes sociales y en los medios de comunicación, ese autocuidado que no significa automedicación, significa que el paciente tenga unas herramientas y que tenga unos criterios que son mínimos para saber cuándo hay que ir a urgencias, cuándo no es necesario ir a urgencias, cuándo un problema se puede resolver en una farmacia, qué tipos hay muchos fármacos que son sin receta, hay muchas soluciones que se pueden, que las tenemos a mano y no sobrecargar, porque realmente no tenemos un sistema de bonanza económica fantástico en el que todo valga y todo nos quepa.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo a veces lo que digo es que bueno, hoy en día tenemos también la suerte que tenemos el acceso a los sistemas de información mejores que han existido. Lo que hay que hacer es un buen uso de esos Claro. recursos. Es decir, ir a páginas que sean informativas de verdad. Realmente hoy tenemos la posibilidad de preguntarles a mí y a los otros compañeros de pediatra, hacer consultas, a veces con una gestión telefónica, no es necesario ir presencial, valorar a veces si es necesario tener que ir a urgencias o esperar a tener una cita disponible, que en pediatría normalmente somos bastante accesibles en el mismo día de que surge el problema o como mucho al día siguiente, eso suele ser lo habitual en pediatría y a veces hay que tener un poco de sentido común también para poder valorar las cosas. Las enfermedades muchas veces lo decimos, cuando empiezan no sabemos todavía qué es lo que va a ser. A veces hay que tener un poquito de sentido común y de valorar medidas básicas para en un momento dado que un niño empiece una fiebre o tenga un pequeño despeño diarreico, pues a veces simplemente es poder dar un antitérmico y ver durante unas horas ese niño cómo se comporta. Si ese niño, pues bueno, pues tiene un comportamiento más o menos habitual, está un poquito más alterado de lo normal, más pachuchito, pero que luego pues no tiene unos criterios de gravedad y probablemente la fiebre va a ser mejor valorada, y es por poner un ejemplo, cuando han pasado unas horas de evolución y vemos si ese proceso infeccioso pues acompaña de otros síntomas aparte de la fiebre, si puede ser tos o mocos o vómitos o diarrea, y nos permite orientar más por qué ha surgido ese proceso infeccioso. A veces cuando las familias llevan a sus hijos al médico de urgencias, a los hospitales, muchas veces no hace falta ir tantas veces al hospital. Yo creo que en los centros de salud podemos atender y resolver más del 90% de las consultas de los problemas de salud de los niños, y así lo dicen los estudios. No es necesario tener que ir muchas veces con ese carácter de urgencia y dejar un poquito la evolución para que sea más fácil y más sencillo para todos, poder valorar lo que significa cualquier incidencia. Y muchas veces, ya digo, atender a otros recursos. Hay páginas web, por ejemplo, como la mía, de la página en familia, de la Asociación Española de Pediatría, en la que uno puede consultar con una información hecha por pediatras y dirigida adrede para familias en un tono muy comprensivo y que pueda ser fácilmente asumible y entendible para cualquier persona que requiera ante problemas comunes de diferentes esferas. Creo que en ese aspecto, Marian, coincido contigo que sí que también hay que hacer una reflexión en la sociedad, que tenemos que cuidar a nuestro sistema de salud, porque realmente es una faceta muy importante de nuestras Yo necesidades. creo que a nadie le gusta cuando va a urgencias y realmente tiene una urgencia. A mí me ha tocado ir me acuerdo una vez con mi niño pequeñito, no tenía ni 2 años, se abrió la cabeza, se cayó por las escaleras, bueno, lo típico, accidente de verano, en casa de los bisabuelos, te despides un momento y estuvimos horas y horas y horas, el niño con la cabeza abierta, con la brecha, y ahí había un montón de gente que realmente, bueno, pues está cribado, está el sistema, pero hay mucha gente que no necesitaba puntos en la cabeza, o sea, que realmente lo que necesitaba era haberse quedado en su casa tranquilamente. Pongo este ejemplo como usuaria del sistema, que en ese momento como madre, pues tuve que estar 3, 4 horas casi esperando, bueno, por algo que realmente, hombre, no es que fuera vida o muerte, obviamente, pero había una saturación allí que no era normal, ¿no? Entonces, esas esas pautas de autocuidado, esas webs como la plataforma de En Familia. Es saber también que existe la página web de Comité Asesor de Vacunas donde se resuelven las dudas en 24 horas o en 48 horas como mucho. Que hay muchísimos pediatras, farmacéuticos, divulgadores también en redes sociales que tienen sus blogs y sus plataformas con sus centros de trabajo, donde trabajan. Es decir, bueno, creo que es muy importante que nos formemos también, que escuchemos, bueno, en familia también tiene el formato podcast. Estar formado de esa manera es una responsabilidad y repercute en nosotros mismos. Al final el beneficio es para nosotros. Así que bueno, yo animo a todo el mundo, que lo hacemos siempre, a que consulte la web. Todo esto que nos estás contando esta tarde, hoy, claro, lo que nos lleva a pensar es que las administraciones algo tienen que hacer, ¿no? O sea, hay estrategias, se vislumbra algo de cara al futuro. Me imagino que vosotros, esto que estás contando aquí, antes lo habrás contado a señores importantes y señoras importantes, que son los que realmente tienen que tomar decisiones.
Pues sí, Marian, la verdad es que no solo yo. Yo estoy 2 años en la Asociación Española de Pediatría, sino todos mis antecesores y en muchos foros, y no solo la Asociación Española de Pediatría, sino otras sociedades científicas también de otras especialidades pediátricas y de otras profesionales sanitarias. Ya venimos desde hace bastantes años avanzando que existían estos problemas, ¿no? Un poco del deterioro de la atención primaria, que no se cuidaba lo suficiente, que no se estaban manteniendo los recursos humanos, tecnológicos y económicos, sobre todo en ese nivel asistencial, y que eso iba a producir un cierto deterioro en la calidad y en los problemas que la gente lo que quiere es que resuelvan sus necesidades sanitarias. Efectivamente, está claro que a lo mejor las necesidades sanitarias hay que volver a dimensionarlas también por la sociedad y los gestores y los administradores deben de hacer valer y de decir efectivamente que a veces la sanidad no es ilimitada, es finita y que tiene que tener una justa representación en cuanto a las necesidades. Y como tú bien has dicho, hay que ser también un poco solidarios y a veces pensar que probablemente no siempre son otros los que hacen un mal uso del sistema sanitario, sino que a veces nosotros mismos son los que teníamos que pensar que a veces podemos hacerlo de otra forma o por otros cauces que probablemente sean menos lesivos. Nosotros llevamos tiempo diciendo que iba a haber este problema porque la profesión digamos, médica en España, pues ha sufrido un deterioro, de tal forma que muchos de los compañeros jóvenes, pues les es más atractivo, por una parte, pues lo que pueden ofertar los sistemas privados de salud y por otra parte, el ir a otros países porque tienen mejor reconocimiento, mejores Mejor condiciones, condiciones. desarrollan su trabajo de otra forma más satisfactoria. En estos momentos, muchas veces, y aunque ya sabes que las transferencias están, digamos, pueden ser Sí. diferentes entre las diferentes comunidades autónomas y que a veces puede haber diferencias entre unas a otras, pero en general, la mayor parte de las veces, los profesionales pediátricos somos también personas normales que tenemos nuestras familias y también queremos conciliar, bueno, queremos conciliar con nuestra vida laboral, con nuestra vida familiar y nuestra vida de ocio. Y efectivamente eso está siendo difícil porque cada vez, pues bueno, si no se invierten recursos humanos, no se reponen esas jubilaciones, esa atención primaria no se cuida, pues los profesionales que vamos quedando en la atención primaria, pues resulta que no tenemos sustitutos para vacaciones, para formarnos, para lo que son las bajas por enfermedad y al final el pediatra o el médico que está trabajando en el centro de salud tiene que asumir lo de todos porque no hay sustituciones, no hay bajas, no es atractivo y la gente no quiere ir a la atención primaria. Y eso es una reflexión que se tienen que hacer nuestros políticos y la sociedad, que qué es lo que está pasando, que una profesión tan bonita y tan especial como es la medicina, con tanta gente que quiere ser médico y que luego los propios médicos no quieren ir a los centros de salud. Y debe ser porque las condiciones que se les ofrece pues no son suficientemente atractivas y prefieren hacer otras cosas. Yo quiero insistir que el problema fundamental es que deberían de intentar, en la medida de lo posible, mejorar esas condiciones atractivas, de tal forma que uno pueda conciliar, en cierto modo, con su vida personal y su vida familiar, que también le permita tener, trabajar en unas condiciones que no se sienta tan presionado, tan, digamos, exhausto, agotado en su trabajo. Y eso es una cosa que nosotros venimos reclamando ya mucho tiempo en las administraciones, pero desafortunadamente pues no hemos conseguido mucho. Y aunque, por ejemplo, recientemente hicimos una carta abierta para las elecciones, digamos, locales y autonómicas y después en las generales, mandamos una carta a todos los partidos políticos para intentar decir cómo está la situación, qué es lo que nos pasa a los pediatras y bueno, pues la verdad es que la respuesta que hemos recibido es bastante escasa y ni siquiera muchas veces nos han contestado. Eso sí que da un poquito guapena, que es un problema que yo creo que a todas las familias que te están escuchando o que nos están escuchando les preocupa. Y creo que la salud debería ser un tema prioritario en la agenda de cualquier administración y de cualquier Bueno, administrador. y especialmente la salud de los más vulnerables, como en este caso son los niños, ¿no? O sea, que al final estamos hablando de algo verdaderamente relevante. Eh, vamos a aterrizarlo un poquito. Estabas comentando, Luis, las Sí, condiciones laborales, la conciliación, porque claro, para entenderlo, en un centro de salud, un pediatra, yo por ejemplo, cuando voy al centro de salud con mis hijos, siempre voy en el turno de tarde. Entonces entiendo que si el pediatra siempre tiene ese turno de tarde, pues es más difícil que ese pediatra, pues también, como todo el mundo que tiene un trabajo, también quiere conciliar, también quiere ver a sus hijos y también que tiene que tener una vida. Y entiendo que cuando no es de cambio esto cada vez es más complicado.
Bueno, pues efectivamente es un modelo parecido a lo que puede pasar pues, con otras profesiones. Es decir, efectivamente cada profesión tiene sus particularidades. Los médicos entendemos que estamos hablando de salud y que tenemos que dar asistencia sanitaria y de eso no rechazamos. Tiene que ser durante 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Pero eso no quiere decir que nosotros también tenemos familias, igual que te pasa a ti, pues también muchas de las tardes tenemos nuestras actividades con nuestros hijos, nuestras familias o nuestra propia formación o no, bueno, o el tiempo de ocio que dedicamos. Entonces, lo normal es que haya plazas pues, en que los pediatras dispongan de horarios de mañana y de horarios de tarde para que la población, cuando no es una petición urgente de necesidad de asistencial, pues que pueda valorar que haya días que los compañeros estemos de mañana y estemos de tarde. Ya digo que eso cambia entre las diferentes comunidades Sí. autónomas y no puedo hablarlo de forma general, pero sí que es cierto que la población tiene que entender que tampoco puede haber, es decir, que tenemos que ser conscientes de que muchas veces tampoco puede haber un pediatra, como tampoco puede haber un nefrólogo o un cardiólogo, digamos que 24 horas al día, 24 7 horas. días, 365 días al año y que encima esté a 100 metros de mi casa. Eso tampoco puede ser. Es decir, es que no es viable, no se puede mantener. A veces pues hay que hacer un desplazamiento o tener unas horas de espera o una consulta que muchas veces hace que el sistema sanitario sea viable, porque no nos olvidemos, los sistemas tienen que tener viabilidad y si no tienen viabilidad, pues están condenados al fracaso. A mí me gustaría, has mencionado varias veces el tema de la formación y creo que es muy importante que la gente entienda, los que a lo mejor no estén tan vinculados a profesiones donde se hace una formación constante. Ahora mismo el otro día que hablábamos en el directo de, bueno, de las nuevas vacunas de este año, por ejemplo, bueno, pues para que un pediatra comprenda cómo son estas nuevas vacunas, cómo son los procesos, cuál es el mecanismo de acción, tiene que formarse y esto tiene que ser en un espacio de tiempo que no puede ser en su tiempo de ocio, o sea, es en su tiempo, porque si no, al final no estamos formando a los profesionales, ¿no? Entonces, creo que esto es importante que la gente entienda que no estamos con los bolis caídos los profesionales cuando no estamos de cara al público, sino que hay mucho trabajo detrás, igual que cualquiera. Y otra cosa que me gustaría apuntar es también la carga administrativa que se genera muchas veces. Hay una burocracia que es complicada, que todo el mundo que trabaja entiende cómo funciona y también nos afecta. Has comentado que hasta un 30% de los niños está atendido por profesionales que no son pediatras. Cuéntanos hasta qué punto es tan importante que a un niño lo atienda un pediatra y no otro médico que no sea pediatra, por ejemplo, un médico de familia, que es algo también habitual, porque como bien has dicho, no puede haber un pediatra en cada pedanía de España. Pero, ¿cuál es la diferencia y por qué es importante? Bueno, la verdad es que lo hemos dicho por la propia especialización y aquí rompo una lanza a favor también de los compañeros que están viendo niños que a lo mejor no son pediatras. Gracias a ellos y que están, pues se da una atención que puede ser de una calidad. Lo que pasa es que, bueno, en los estudios lo dicen que realmente hay diferencias, lógicamente, pues por su mayor especialización y capacitación, porque es para lo que se han formado específicamente. Entonces, efectivamente, quizás lo ideal sería que todas las plazas que están designadas en el sistema público para atención de niños y adolescentes estuvieran cubiertas por profesionales pediatras. Pero si eso no puede ser, pues está claro que los compañeros que no son pediatras pues han hecho su experiencia del día a día, también les da una formación y también hacen su formación dentro de sus posibilidades y probablemente puedan estar haciendo una atención sanitaria digna, lo que desde luego no puede ser comparable a lo que es un especialista que lógicamente tiene sus competencias y ha hecho su formación específicamente porque ha tenido una experiencia durante sus años de residencia. Y bueno, como se dice muchas veces en mi profesión, lo que no has visto, pues es más difícil que luego lo puedas diagnosticar o lo Claro. puedas tratar. Entonces, es Eh, simplemente por eso. Ya digo que yo no me considero mejor que cualquier otro compañero. Dios me libre de decir esa expresión. Pienso que cualquier profesional médico está a mi mismo nivel. No soy mejor por ser pediatra, pero lógicamente si hablamos de la salud del niño y del adolescente, probablemente sé mucho más que un cardiólogo de adultos. Es lógico, como él sabrá mucho más del funcionamiento del corazón de un adulto que lo que puedo saber yo. Puedo tener unos conocimientos generales y desde luego está claro que en caso de que no haya un pediatra, pues cualquier otro profesional médico desde luego será mejor que no alguien que no sea médico.
pero probablemente no alcanza digamos, esos conocimientos que pueda haber. Ya digo, a la hora de detección precoz de enfermedades, a la hora de conocimiento más de las medidas preventivas, cuáles están vigentes o cuáles ya no, a la hora de la actualización, que hay muchas cosas que yo creo que pueden diferenciar esa asistencia. Y dejando en buen criterio a los compañeros, efectivamente, que están ejerciendo esa labor, que no tienen por qué hacerlo mal. Hay personas muy válidas, muy capaces y que intentan formarse lo mejor posible. Y probablemente están haciendo una asistencia pediátrica, pues yo no voy a decir que igual que la nuestra, pero a lo mejor muy similar. Bueno, por supuesto, y desde luego es una suerte poder contar con ellos, siendo claro que al final la mayor formación está por algo y realmente la experiencia también es un grado. Y por poner un ejemplo muy tonto y muy burdo, pero si imagínate que pensamos en restaurantes, todos dan comida, ¿no? Pero vamos a un italiano cuando queremos un italiano y vamos a uno de paellas cuando queremos paella, y si queremos japo, pues vamos a un japo, ¿no? Y en todo se come, pero cada uno tiene sus cositas, y a lo mejor un japo también te puede hacer una paella, pero no te la va a hacer igual, porque no es especializado. Entonces, esto es algo evidente y no quiere decir que cada uno en su expertise pues sea el mejor, pero todos queremos, y especialmente cuando nos tratan en cualquier especialidad, y bueno, que sea el mejor especialista o el que esté más capacitado. Y con respecto a esto, entramos luego ya en la subespecialización, porque dentro de las especialidades pediátricas también tenemos ahí un buen tomate, porque muchas personas dicen, bueno, pues pediatra, pediatra para todo, lo que comentábamos antes, ¿no? Los niños no son adultos en miniatura. Tenemos cardiólogos de adulto, cardiólogos pediátricos, tenemos oncólogos de adultos, oncólogos pediátricos, tenemos todo en versión pediátrica. Y esto, cuéntanos un poco cómo funciona, porque yo estoy segura que muchos de nosotros no conocen realmente toda esa subespecialización que existe. Pues muy bien, Marian. La verdad es que efectivamente a veces cuesta de entender porque a veces las administraciones les cuesta reconocer lo que es las especialidades pediátricas, porque igual que nadie puede plantearse por qué si uno tiene un tumor quiere ir a un oncólogo, que es el especialista en los tumores de los adultos, pues si a un niño le pasa, pues lógicamente va a requerir la atención de un oncólogo infantil. Poniendo nuevamente en relevancia y en importancia el papel capital que tiene la visión integral y global del niño. No olvidemos que el niño es un ser en crecimiento y desarrollo, es precisamente lo que más le diferencia de un adulto. Y muchas veces necesita del pediatra de atención primaria para todo, porque el pediatra de atención primaria es el que conoce al niño, es el que conoce a la familia, es el que engloba al niño en general. Pero lógicamente hay problemas que se escapan de los conocimientos o de las habilidades que puede tener cada una de las especialidades pediátricas. Es decir, es inevitable pensar que un pediatra de familia, igual que le pasa a un médico de familia, puede tener hoy el 100% de los conocimientos y las habilidades para todos los problemas que existen hoy en la medicina que pueden afectar a un niño o un adulto. Y por eso, cuando es un problema específico, especializado, pues va a la correspondiente especialidad, a un cardiólogo de adultos, en el caso de los adultos, y a un cardiólogo infantil si se trata de un niño, porque es imposible en estos momentos poder abarcar la inmensidad de los conocimientos médicos que existen en el momento actual. Por lo tanto, tiene que haber esos especialistas. Pero ¿por qué me comentas esto y por qué es uno de los problemas que tenemos en la pediatría? Porque todo lo que te acabo de decir, que todo el mundo creo que lo entiende perfectamente, pues sin embargo, los servicios, las consejerías de las diferentes comunidades autónomas, todos ofrecen esas especialidades y ofrecen en sus servicios que haya un cardiólogo infantil, que haya un oncólogo infantil, que haya un alergólogo infantil, que haya un neonatólogo que se dedica a los recién nacidos, efectivamente, y muchos otros ejemplos, intensivistas pediátricos, neumólogos, nefrólogos, todo tiene su correspondiente especialidad pediátrica, hasta 23 especialidades 23, pediátricas tenemos en 23, ni más ni menos. ni más ni menos. Y lo que me refiero es que, sin embargo, lo que mucha gente no conoce es que no existe un reconocimiento oficial de esa especialidad pediátrica ni un circuito formativo definido. Por lo tanto, puede haber diferencias entre unos especialistas y otros y hace que, bueno, pues digamos que no existe ese reconocimiento oficial por una vía de formación y de que cada especialista tiene que tener unos requerimientos formativos y de conocimiento. No se puede dar esa titulación de especialista así porque sí, sino que tiene que tener una caracterización como pasa con todos los médicos y para todas las especialidades. Yo soy pediatra porque hice 6 años de medicina, me presenté a un sistema MIR, por cierto, muy duro, para sacar una plaza y opté a una plaza que me hizo estar 4 años en un hospital o en diferentes servicios para formarme como pediatra. Y si no tengo esos 6 años de medicina general, digámoslo así, ese
oposición, que es el sistema de médico interno residente, que llamamos nosotros MIR para cortar como acrónimo, y esos 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad, pues no sería especialista en pediatría. Además, en pediatría vienen esos últimos años de residencia, o bien con posterioridad, que sería lo deseable, habría que tener un tiempo extra de 1 o 2 años, que es lo que nosotros pedimos, para que se haga una formación específica en cada una de las especialidades pediátricas. Es decir, que todo tiene su importancia. ¿Y por qué lo pedimos? Porque así, cuando uno quiera y necesite la atención de un especialista en alergia infantil o un especialista en cardiología infantil o neumología infantil, no quiero ceñirme solo a una de las 23 especialidades que he comentado, pues que sepa que está ante un profesional que tiene su reconocimiento, su titulación oficial y que para tener ese título ha necesitado tener una serie de recorrido por unos determinados servicios y con una serie de habilidades y capacidades. Y eso es lo que pedimos, que desafortunadamente pues no existe, y eso le permitirá pues también estar al nivel de nuestros colegas europeos y poder compartir con ellos esa titulación y esa especialidad. En el resto de países de Europa, imagino que en unos sí, en otros no, está regulado. Pues efectivamente hay una cierta heterogeneidad, es decir, digamos que no existe una uniformidad en cuanto a esas especialidades pediátricas, pero insisto, nosotros somos punteros en muchas cosas. ¿Por qué no debemos de serlo también puntero en otras cosas, en otras más, que nos haga ser todavía, digamos, y dar una calidad? Porque la pediatría española, te vuelvo a decir, me siento orgulloso de ser pediatra y me siento orgulloso de los pediatras que represento, porque realmente tiene una alta capacitación y un reconocimiento internacional, de verdad, que es cierto que la pediatría española está muy bien considerada. Tenemos que seguir todo aquello que no está como es lo correcto, debemos de pelear y seguir insistiendo porque exista de una forma adecuada y no perder en algo que tenemos bien y en algo que nos hace poder sentirnos orgullosos, y que las familias españolas estén, porque yo creo que la mayoría de las familias españolas están súper orgullosas del pediatra que atiende a sus hijos, y estoy diciendo de cualquier nivel asistencial en el que se le atienda, pues poder mantenerlo, y en eso estamos reivindicando y peleando por ello, por mantener esa excelencia. Y si no se cuida el sistema, si no se hablan, si no se cambian esas condiciones que he comentado antes, si no se reconocen estas especialidades pediátricas, lo único que podemos hacer es perder esa excelencia que en estos momentos creo o que hemos intentado mantener todo el tiempo posible. Sí, realmente esto es relevante y no es algo que, claro, lo estás comentando como presidente de la Asociación Española de Pediatría. Yo concretamente tengo dos amigas pediatras que este año y el año pasado han dejado sus puestos, bueno, pues para tomarse un tiempo para dedicarse a otras cosas por la sobrecarga que tenían y la presión asistencial. Y realmente son dos personas que estudiaron pediatría y la han ejercido con muchísima vocación, pero realmente no podían más. Y claro, yo ahora escuchándote me pregunto, ¿y las plazas de estas personas se habrán ocupado, no se habrán ocupado? ¿Sus compañeros lo estarán asumiendo y quemándose también? ¿Sus pacientes ahora tienen que esperar más para ser atendidos? ¿Tienen más lista de espera? O sea, todo esto hay que reflexionarlo. Pues sí, efectivamente. Mariana, hay que reflexionarlo, porque efectivamente esas plazas que a lo mejor hay ciertos compañeros, eso no había pasado nunca. La verdad es que en eso, yo que llevo ya 30 años de experiencia como pediatra, nunca había vivido esa situación, que haya compañeros que han deseado jubilarse o prejubilarse y pues por poder tener ese descanso que estás comentando, o que simplemente no quieran alargar su vida laboral, o que muchas veces no decidan venir. Al final es una ley de la oferta y la demanda y es una prioridad. Y entonces, cuando es una profesión bien valorada, bien considerada, pues en estos momentos los compañeros más jóvenes pues no tienen problemas de irse al extranjero a poder desarrollar su labor, o no tienen problemas de hacer otras opciones, como puede ser en el sistema privado, que ya digo que no es que esté en contra de él, pero creo que nosotros hemos de defender ante todo, tiene que haber siempre un sistema público de atención suficientemente capacitado y dotado. Y una vez hecho ese sistema público que atienda a toda la población, pues ya no debe haber ningún problema en que también haya un ofrecimiento o una oferta de otros servicios por otros compañeros. Pero creo que es básico que antes tiene que estar instaurado un sistema público suficientemente dotado. Creo que eso es Bueno, innegociable.
Yo creo que algo en lo que podríamos aprovechar, ¿no?, este foro para hablar también para quien nos escuche y con un ánimo absolutamente constructivo. En línea lo que comentabas antes de que la sociedad ha cambiado, ¿no? Y esa sociedad de la inmediatez en la que, bueno, pues todo lo queremos ya. También es cierto, y en este caso hablo por mí, desde la oficina de farmacia, cuando estaba detrás del mostrador, como también la presión es mucho mayor que hace unos años, ¿no? O sea, ahora mismo el hecho de que haya tanta información, también esa sobreinformación, hace que muchas veces pues, los padres, los cuidadores puedan ser más expresivos en sus exigencias. Yo lo he visto en la farmacia a la hora de hacer, por ejemplo, las guardias, cómo era y en un periodo corto de tiempo, cómo era antes, cómo es después, cómo la gente llega con esa formación, cómo la gente está muy acostumbrada también a no esperar para nada, con lo cual si tienes que esperar hay mucha más tensión, mucha más crispación y creo que todo eso también afecta, ¿no? Y al final son pequeñas gotitas que van colmando los vasos cuando precisamente un profesional sanitario tiene que estar con los cinco sentidos puestos y sin una gota de cortisol del malo por sus venas para poder atender con paz a sus pacientes. Entonces, esto es un ejercicio para todos porque todos nos enfrentamos en la vida tanto a consultas como, vuelvo a los restaurantes, a tener que esperar en un restaurante, ¿no? Tenemos que ejercitar un poquito esa empatía, ¿no?, con el que está al otro lado. Sí, yo quería poner en valor, como has comentado muchas veces, que en este sistema que tenemos de acceso a la información, mejor que nunca, pero sí que hay que saber filtrar dónde se obtiene esa información. Hay que ir a páginas de confianza, páginas fiables, por supuesto la del Ministerio de Sanidad, las diferentes consellerías de las comunidades autónomas, de las consellerías de sanidad y también las de las sociedades científicas profesionales, de la Asociación Española de Pediatría, como te he comentado, su página web, su página, por ejemplo, en familia, que va dedicada especialmente para la información a las familias. Y quiero poner en valor, y es parte de lo que hemos hecho este año en el Día P, esta celebración o esta efemérides que intentamos con el Día de la Pediatría, poner en valor también a todos nuestros compañeros pediatras que de una forma generosa, altruista y colaborativa participan en los 19 comités, grupos de trabajo y plataformas de investigación y de formación que tenemos dentro de la Asociación Española de Pediatría. Son más de 300 compañeros pediatras que de esta forma, digamos, altruista y generosa participan para, en base a la evidencia científica, actualizar todo el conocimiento y plasmarlo en recomendaciones prácticas que sirvan para nosotros, el resto de los compañeros pediatras y, por supuesto, también para las familias. Y creo que esos comités, grupos de trabajo y plataformas que hay dentro de la Asociación Española de Pediatría y otras sociedades científicas similares y otras sociedades pediátricas que también tienen sus correspondientes grupos de trabajo en diferentes ámbitos de la pediatría, desde luego hay que agradecerles su labor porque facilitan que hagan esa revisión de los conocimientos, los actualicen y en base a esa evidencia científica nos den unas recomendaciones que todos nosotros pues podamos seguir. Y nada, yo era poner en valor y agradecer esa, digamos, esa tarea que hacen muchos de mis No, no, compañeros. Supongo que es imprescindible hacerlo. Luis, no sé si tienes cerca alguna sí, luz, bueno, alguna lamparita. está anocheciendo, perdona, Se hace de noche. sí. No, creo que será más difícil y así pues se me puede ver otra vez Perfecto. mejor, que quedó por la luz, pero claro, iba anocheciendo y al final se me iba viendo cada vez más oscuro. Ya dentro de poquito nos cambian la hora y ya está. Quería preguntarte por una campaña que habéis tenido, bueno, una iniciativa en la plataforma change.org, una campaña que se llama Sin especialistas pediátricos no hay salud infantil. Bien, pues efectivamente esa campaña que realizamos en chan.org pidiendo que se nos apoyara y llevamos más de 75.000 firmas desde el año pasado para precisamente lo que te he comentado de las especialidades pediátricas. Todo el mundo entiende su necesidad, su valor, pero lo que nosotros peleábamos es porque exista ese reconocimiento oficial en esa titulación, en esa área de capacitación específica que permita efectivamente que esos profesionales tengan su reconocimiento. ¿Y qué es lo que va a permitir? Pues sobre todo también va a permitir que exista un mejor conocimiento de las necesidades de los especialistas, sabiendo los especialistas o los profesionales que están formados específicamente, lógicamente vamos a poder definir mejor qué necesidades vamos a tener, pues por ejemplo, de oncólogos infantiles para los próximos años, cuántos están trabajando en los diferentes hospitales, nos da una mejor información, una mejor previsión y hace que los compañeros especializados pues tengan ese reconocimiento porque para eso lo Bueno, tienen.
Eso es importante y hay que darle esa visibilidad. 75.000 firmas que lleváis, se dice pronto y esto quiere decir que es una cuestión que interesa, o sea, que realmente está en el ambiente. Vamos a hablar ahora, si te parece, en estos últimos minutos que nos quedan, del ambiente más festivo del asunto, de este día P de 2023. Además, este año, en 2024, se celebran los 75 años de historia, vamos, este año que viene, el año próximo. ¿Qué ofrece la Asociación Española de Pediatría a las familias? Y bueno, ¿cómo está de salud? 75 años, ¿eh? O sea, vamos, es para ponerse otra medallita. Pues efectivamente, pese a que quizás hemos hablado que me hubiera gustado a veces en un tono más festivo, como tú bien dices, pero teníamos que recalcar y que dar a conocer también un poco esos retos que tenemos y esos problemas que te he referido durante este ratito que hemos conversado. Pero somos una sociedad fuerte pese a esos retos y tenemos una prioridad. La Asociación Española de Pediatría somos pediatras, por lo tanto nuestro objetivo principal es velar por la salud de los niños y de los adolescentes. Y para eso, para nosotros, pensamos que esa asistencia pediátrica que estamos realizando es buena, pero todavía puede ser mejor. Y para eso reclamamos unas condiciones dignas donde poder hacer nuestro trabajo. Y nosotros lo que queremos como Asociación Española de Pediatría es tener capacidad de diálogo y capacidad de decisión y de influencia para todos aquellos gestores y administradores que requieran nuestra opinión, poder, digamos, manifestarles nuestras opiniones. Somos los que mejor conocemos la salud, tanto la salud, que es el objetivo fundamental de nuestra labor, como la prevención de la enfermedad. Insisto, no hay nada más importante y más en esta sociedad que se valora tanto lo que se invierte en recursos y que se consigue en salud, esos estudios del coste y de la efectividad que se consigue, no hay nada más rentable que la prevención. Lo mejor para la salud es no estar enfermo, antes que estar enfermo y ponerte bueno, que en ocasiones vas a poder hacerlo y en ocasiones no. Pero por eso digo que es mejor, en la medida de lo posible, intentar, digamos, favorecer esa prevención. Está también, por supuesto, debe ser el conocimiento, facilitar la formación de los compañeros, porque hace que la detección precoz de las enfermedades o de los problemas sea antes, estemos más pendientes de todo. Y no olvidemos que nosotros, la Asociación Española de Pediatría, se caracteriza no por su carácter beligerante, sino precisamente por su espíritu constructivo. Queremos dialogar en un ambiente de colaboración con las familias, con la sociedad y, por supuesto, con nuestros gobernantes, con nuestros gestores y administradores. Nosotros no queremos confrontación, pero muchas veces no nos queda más el camino que la reivindicación para poder decir que el camino que estamos llevando en los últimos años está conduciendo a un agotamiento de los profesionales sanitarios y, al fin y al cabo, la pandemia de la COVID lo único que hizo es que la sociedad se ha dado cuenta de lo importante que es los sistemas sanitarios, que hay que cuidarlos y que hay que mantenerlos y que efectivamente ese sistema, pues la pandemia COVID lo que puso al descubierto, lo desgarró por completo, porque puso al descubierto esas carencias que tantos años habían estado un poquito ocultas y se ha visto de lo importante que es mantener en vigencia y con las necesidades que actualmente no son las mismas que hace 30, 40 años. Probablemente hay que repensar cómo son nuestros centros de salud, qué dotación de profesionales tiene que tener. Y antes comentabas algunas cosas de las tareas burocráticas o administrativas. Pues en los centros de salud debe de haber administrativos capacitados para resolver problemas sanitarios. Hay profesionales compañeros como las enfermeras, el personal de enfermería, que está muy capacitado para resolver ciertos problemas. Unos sí y otros no. Es decir, que efectivamente a un centro de salud muchas veces uno lo que va a requerir un profesional médico, pero otras veces será suficiente con un profesional de enfermería, con un profesional administrativo o con un profesional que se dedique a los asuntos sociales, a una trabajadora social o a los servicios sociales. Creo que el centro de salud tiene que haber también psicólogos. No hemos comentado, porque quizás muchas veces por falta de tiempo, el problema que significa todo el tema de la salud mental, que tanto ha empeorado y con la pandemia ha aumentado de una forma abismal en la patología de salud mental, tanto del niño como del adolescente. Está claro que, desde luego, hay que redimensionar las cosas y que la Asociación Española de Pediatría, y con esto termino, Marian, de esta respuesta a la pregunta que me has dicho, la Asociación Española de Pediatría no solamente es una asociación de pediatras. Dentro de la Asociación Española de Pediatría, como he comentado antes, están sus comités, sus grupos de trabajo, sus plataformas, que hacen muchas cosas. Está, por ejemplo, pues el Comité Asesor de Vacunas que has nombrado, que actualiza toda la información y da las recomendaciones de todos los avances que últimamente son tan extraordinarios en el campo de las
inmunizaciones, con las nuevas vacunas. Este año tenemos la implantación de la vacuna de la gripe de forma preventiva a todos los niños desde los 6 meses hasta los 59 meses, que es una medida largamente recomendada porque va a controlar mucho mejor la morbilidad y los problemas asociados a la gripe. También tenemos la implantación de un nuevo anticuerpo, de una nueva inmunización frente al virus respiratorio sincitial, que es el agente productor mayor de las bronquiolitis, esas entidades que afectan a nuestros niños pequeños y que ahora en invierno nos colapsan las asistencias, satura las urgencias y muchas veces produce problemas, ingresos hospitalarios, incluso a veces situaciones incluso desgraciadamente de mortalidad. Es decir, eso es parte, pero también está nuestro comité de nutrición y lactancia materna, tenemos nuestro comité de medicamentos que nos El dice sueño, pues, no te sobre olvides del sueño, el grupo de trabajo del sueño, que eso es fantástico. sueño, que es una faceta a la que a veces, muchas veces no dedicamos y descuidamos, y también tenemos nuestras plataformas Invesa EP, Continuum, Análisis de Pediatría, de formación, de investigación, que insisto que es súper importante para el mantenimiento de esa formación continuada. Yo, que te he comentado antes que llevo 30 años ejerciendo de pediatra, pues claro, yo no podría vivir de lo que estudié y de lo que aprendí en la Facultad de Medicina o mi residencia hace 30 años, si durante estos veintitantos años no hubiera seguido formándome, yendo a cursos, asistiendo a congresos, hablando, escuchando a otros compañeros y a su vez yo mismo participando Claro. y exponiendo mi experiencia a otros compañeros, lógicamente me hubiera quedado súper atrasado. Yo, por decir un ejemplo, pues cuando yo terminé mi residencia, pues estaban, digamos que en principio pues no había algunas exploraciones como hoy en día conocemos. Y quiero recordar que a finales o cuando yo me formé a mitad de los 90, por ejemplo, no existían móviles de teléfono, ¿verdad? Pues imaginaros que yo me hubiera quedado en mi conocimiento de pediatría como ahora en tecnología no tener móviles. Pues bueno, pues era lo que había en los años 90 a principios. Bueno, y de hecho es que, claro, las ciencias y las ciencias de la salud son de las ciencias que más avanzan en conocimiento. Yo ahora mismo estoy preparando un libro en el que voy a hablar, por ejemplo, de los nuevos fármacos frente a la obesidad. Cuando yo estudié nutrición y el doctorado y farmacia, no existían ese tipo de fármacos, los agonistas del GLP-1. Pues si te quedas ahí, pues nada, el mundo avanza y tú te quedas, ¿no? Eso es importante, pero me quedo con la grandísima tarea que tenéis aquí en este año, que el lema que tenéis es trabajando juntos por los niños y los adolescentes, pero yo no era consciente de la cantidad de grupos de trabajo que tenéis en 50.000 áreas y parcelas. Y bueno, me gustaría daros las gracias desde aquí, en nombre de la gente que nos está escuchando y del mío propio, como profesional sanitaria, que además he tenido la suerte, cuando he estado ejerciendo con pediatras cerca en el centro de salud, de poder tener interrelación con ellos. Yo creo que eso es muy importante también y que ahorra mucho tiempo al sistema. Es algo que tampoco está muy conseguido de manera oficial, pero que de manera extraoficial, esa comunicación voluntaria, ¿no?, del farmacéutico con los pediatras, pues también ayuda a ahorrar muchísimo tiempo. Y me gustaría simplemente, han llegado algunas preguntas, la mayoría se han quedado contestadas, pero hay una pregunta que me ha gustado y la pregunta es, ¿pero pediatría no era una de las especialidades más solicitadas? Si estáis contando todo esto, dice, pero la gente quiere seguir siendo pediatra. ¿Cómo casamos esto? Pues efectivamente. Efectivamente, la verdad es que la mayoría o las plazas más numerosas que existen en el sistema formativo español, ya lo he dicho, que conocido por el acrónimo de MIR, de médico interno residente, que cuando uno termina sus 6 años de medicina, pues oposita para conseguir una plaza en uno de los hospitales, digamos, de la geografía española, donde se puede formar diferentes especialidades. Digamos que la oferta más numerosa dentro de la especialidad es la de los compañeros de medicina de familia y la siguiente es la de los pediatras. Somos los profesionales, digamos, más numerosos que hay. Y lo que pasa es que efectivamente hay una cosa que quizás en cierto modo refleja lo que es que los pediatras es digamos que la profesión médica normalmente es muy vocacional. La mayor parte de las veces. Yo creo que todos los que ejercemos la medicina tenemos una vocación y algo que nos llama de la medicina y del servicio de atención a los pacientes o de prevención de los niños y adolescentes sanos o de los que están enfermos para poder intentar restituirles su salud o por lo menos intentar que sea lo menos gravosa posible. Y sin embargo, pues efectivamente en los últimos años eso refleja cómo está la pediatría, que bueno, siendo una de las opciones vía MIR, que estaba siempre elegida como las primeras en las notas más
más altas, pues en los últimos años ha habido ese deterioro de los pediatras, que la mayor parte de, bueno, pues ya digo, más de la mitad trabajamos en el sistema de atención primaria y la otra parte pues trabajan en los servicios hospitalarios, pues ha habido un cierto deterioro y ha hecho que efectivamente, siendo una plaza de pediatría de las que siempre se agotaban antes, incluso siendo la segunda más numerosa de la oferta formativa, pues estamos viviendo ese pequeño deterioro. Y coincido con quien te ha hecho esa pregunta. Efectivamente, yo sí he dicho que me sentía muy orgulloso esta tarde de varias cosas, pero una de las cosas que me siento orgulloso es de mis compañeros pediatras, porque pienso que la profesión pediátrica en general somos médicos que tenemos una cierta vocación en cuanto a lo que es, digamos, la forma de atender o de cómo, qué es lo que pensamos. Yo creo que un pediatra al que no le gusten los niños es muy, muy, muy raro, porque realmente es tu forma de trabajar todos los días. Y no sé si con eso he contestado bien a tu pregunta, Sí, pero es fantástico. Fantástico, Luis, porque bueno, es cierto que este interés ha podido decrecer en los últimos años y creo que es importante poner ese foco porque a veces nos quedamos con las creencias bueno, que arrastramos, ¿no? Y la situación ha cambiado por todas estas cuestiones que hemos ido comentando hoy. Yo os deseo a ti, como cabeza visible, un feliz día P, una feliz semana de la pediatría y sobre todo que sigáis manteniendo ese entusiasmo, ese ánimo y esas ganas de cuidar a los niños, ¿no? Que al final, como decíamos al principio, es lo más vulnerable que tenemos y lo más preciado y lo más precioso. Creo que para cada una de las personas que estamos en el mundo, que tenemos niños cerca, ya sean nuestros, o sean sobrinos, o sean hijos de amigos, si preguntas qué es lo más bonito que tienes, siempre vas a decir los niños, ¿no? Entonces, bueno, si vosotros sois los guardianes de los niños, que menos que cuidaros un poquito a vosotros también, Luis. muy bien, pues muchas gracias y desde luego cojo tu guante, agradecido por mi felicitación por ese día P y nada más, también deciros que efectivamente que estamos para siempre que queráis, normalmente los pediatras, para poder atenderos en vuestras peticiones de información sobre salud, para eso estamos y efectivamente, pues aunque he hecho una, digamos que una llamada para intentar hacer un buen uso de los sistemas sanitarios, pero no hay que olvidar que estamos para contestar a vuestras consultas, tanto de las, no solo de los profesionales o de otros profesionales sanitarios como tú, sino de cualquiera de las familias que tengan las dudas sobre la información sobre la salud y las medidas que hay que tomar frente a las posibles enfermedades de sus hijos o familiares. Muy bien, pues vamos a dejar este directo guardado aquí en el perfil. Yo antes de irme os recuerdo que si pincháis arriba en la flechita, abajo veréis que se despliega En Familia de PEC, que sigáis en Instagram a la cuenta de En Familia y que consultéis siempre la web enfamilia.aepec.es, que es una web donde tanto si vuestros hijos o los niños a los que cuidáis tienen piojos como si tienen sarampión, vais a encontrar información contrastada, actualizada, rigurosa. Además, me consta que actualizada van reformulando los posts, lo cual es algo fantástico y está ahí al alcance de todos y de manera totalmente gratuita por parte de esta gente que es tan maja y tan estupenda. Así que ya lo sabéis, a seguir a la web y a felicitar a vuestro pediatra, que si vais al pediatra en estos días, que le deis un besito, un apretón de manos más cariñoso de lo Pues normal. Muchas gracias, Luis. igualmente a ti, muchas gracias María por la divulgación y por el tono con que, bueno, pues con el que tono que nos consulta sobre estos temas y agradezco pues la posibilidad de haber podido contribuir en algo bueno como es la salud de los niños y los adolescentes e intentar en la medida de lo posible poder reconducir esta situación que es la que no queremos ni las familias ni los Por pediatras. supuesto. Pues hemos puesto nuestro granito de arena y a partir de ahora todos un poquito más concienciados para llevar ese mensaje un poco más lejos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muy bien, hasta luego, Hasta adiós, luego. adiós a todos.